tratar de hablarle un poco de terapias avanzadas y nuevas tecnologías en la enfermedad de Parkinson, si el tiempo nos da, para no aburrirlos con cosas que ustedes ya saben. Pero entonces lo primero que tendremos que hacer es hacernos algunas preguntas, ¿no? Es decir, ¿la enfermedad de Parkinson existe? Este es un paper publicado en el 2008 diciendo, digamos, un título bastante petardista, que dice que la enfermedad de Parkinson no existe, ¿de acuerdo? Y esto no es, no fue novedoso en el año 2008, porque ya en el año 89 Donald Kane planteó la existencia de múltiples enfermedades de Parkinson. Es decir, el título que plantea Weiner en el año 2008 es acerca de que la enfermedad de Parkinson como enfermedad única nosológica no existe, sino que sería un grupo de enfermedades, que esto quizás es los nuevos conceptos. Acá, espero que se me... Entonces, actualmente se considera que la enfermedad de Parkinson o los parkinsonismos, que es lo que se está tendiendo a cambiar un poco el nombre, son un grupo de enfermedades con etiología y mecanismos neurobiológicos distintos. Y esto es muy importante porque lo que se encuentra hoy en día en fase 2B y fase 3 de investigación clínica apunta a tratar mecanismos neurobiológicos que son diferentes de acuerdo a cuál sea, qué tipo de enfermedad de Parkinson sea. ¿Ah? Entonces, ¿a qué llamamos enfermedad de Parkinson? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? ¿Es un síndrome clínico? Sí, bueno, la enfermedad de Parkinson hoy en día, hasta el momento, es un síndrome clínico porque la definición la define los síntomas, inclusive motores, considerándolo entonces que definimos hoy enfermedad de Parkinson como un síndrome de una enfermedad que ya viene cursando desde décadas. ¿De acuerdo? O sea que el diagnóstico clínico sindromático de enfermedad de Parkinson, el síndrome parkinsoniano típico, es un diagnóstico basado en criterios diagnósticos motores que hacen que el diagnóstico se haga ya tardíamente, ¿ok? Que está definido, digamos, por la presencia de los rasgos cardinales, que son temblor de reposo, rigidez, bradia, hipocinesia y trastornos posturales. Bueno, ya esta definición de síndrome parkinsoniano no es nueva, la define Jean-Marie Charcot, y él decía que era muy fácil diagnosticar Parkinson, habría que ver cuál era la certeza diagnóstica de Charcot, y él decía que veía a los pacientes por todas las capitales del mundo y que podía hacer el diagnóstico sentado en un bar a distancia. Y bueno, entonces se podía diagnosticar Parkinson en la calle, inclusive, digamos, esta es una pintura que se encuentra en Londres, donde se ve, digamos, un personaje que podría ser compatible con una enfermedad de Parkinson ahí en la calle. Entonces, ¿cómo diagnosticamos Parkinson hoy en día? Desde Charcot hasta aquí. Es un diagnóstico estrictamente clínico, ¿de acuerdo? A través del interrogatorio, a través del examen neurológico, uno diagnostica síndrome parkinsoniano a través de la presencia de 2 de los 4 síntomas cardinales, que son temblor, postura flexora, bradia, hipocinesia y rigidez. Y uno establece criterios de inclusión, descarta los criterios de exclusión y a partir de ahí uno puede pedir algún estudio complementario como para poder fundamentar este diagnóstico. Entonces habría distintos pasos: el primer paso, que es el diagnóstico de parkinsonismo; el segundo paso, que es digamos, los criterios de exclusión absoluta, ¿tá? Por ejemplo, que es la exposición a agentes antidopaminérgicos, la presencia de signos atípicos como parálisis ocular o supranuclear, la presencia de síndrome cerebeloso, la presencia de síndrome piramidal. Bueno, eso va descartando, son digamos, cuadros atípicos y que son criterios de exclusión. Y después el paso 3, que son criterios que refuerzan el diagnóstico, que es la respuesta a tratamiento dopaminérgico, curso progresivo, lentamente progresivo,
y síntomas premotores como puede ser pérdida del olfato, trastornos del sueño, REM, etcétera, etcétera. Hoy en día podemos diferenciar o dividir a los parkinsonismos en primarios y secundarios, ¿de acuerdo? Llamamos secundarios aquellos, por ejemplo, los inducidos por fármacos, el postencefalítico, el postraumático, vascular, la hidrocefalia normotensiva, todo lo que comprima la parte anterior del cerebro, es decir, lesiones expansivas ocupantes de espacio que se sitúan en la parte frontal, medial, pueden producir un cuadro de tipo marginito rígido, de tipo parkinsoniano, cuadros metabólicos, como la degeneración hepatolenticular adquirida, tóxicos, como intoxicación por manganeso, por MPTP, por monóxido de carbono o cianuro, cuadros endocrinos, cuadros paraneoplásicos y también cuadros infecciosos, ¿tá? Y los primarios los dividimos en típicos, que son los más frecuentes. Lo más frecuente es ver un parkinsonismo típico, y ahí tenemos otra subdivisión que los dividimos en formas familiares y formas esporádicas. Más o menos un 15% de los parkinsonismos típicos, o sea, ese 80% son formas familiares y el 85% son formas esporádicas. Los parkinsonismos atípicos son aquellos cuadros parkinsonianos donde existen cosas prestadas a un Parkinson, o un cuadro cerebeloso, o un cuadro cognitivo de inicio, o un cuadro oculomotor, o un cuadro cortical, de acuerdo como puede ser una apraxia, y ahí vamos a tener otra subdivisión más, que es parkinsonismos atípicos típicos, que son cuadros nosológicos bien determinados, como son las atrofias multisistémicas, la enfermedad por corto de Levy, la parálisis suprarrenal progresiva y la inclinación córtico-basal, y los parkinsonismos atípicos, que generalmente lo más común, si yo acá pongo una lista de enfermedades raras, lo más común de un parkinsonismo atípico es un Parkinson típico con comorbilidad. Pues no es lo mismo tener Parkinson y nada más que tener Parkinson y diabetes. ¿Claro? Porque si yo tengo Parkinson y diabetes y tengo una neuropatía diabética, voy a tener una ataxia propioceptiva y ya voy a tener una alteración del equilibrio de otra causa que va a hacer que sea atípico. No es lo mismo tener Parkinson solamente que tener Parkinson y celiaquía, donde yo puedo tener un síndrome malabsortivo y no absorber la levodopa y no responder a la levodopa porque tengo un trastorno malabsortivo. ¿Me siguen? Entonces, esto generalmente el parkinsonismo atípico es un Parkinson típico con comorbilidad que hace que sea atípico. Y después, menos frecuentemente, enfermedades raras, como demencia frontotemporal, la variante parkinsoniana, ciertas atrofias espinocerebelosas, enfermedad de Wilson, síndrome de Fragile X, las neuroferritinopatías, son enfermedades que son muy raras, Niemann-Pick tipo C, hay una lista de enfermedades que son extremadamente raras, pero recuerden, un parkinsonismo atípico, generalmente es un Parkinson típico, clásico, con comorbilidad, que afecta el sistema nervioso, o central o periférico. Entonces, la pregunta, ¿qué tan válido es el cuadro, el diagnóstico clínico? ¿Cuál es la certeza diagnóstica que tenemos con estos criterios de diagnóstico clínico? ¿De acuerdo? Es decir, y no me estoy refiriendo a la certeza de Charcot, sino a la certeza actual de un especialista. ¿Okay? Y esto varía muchísimo entre un clínico generalista, un general practitioner, de un neurólogo, de un especialista en movimientos anormales, y de si aplicamos o no los criterios diagnósticos de la Movement Disorder Society. Fíjense que en la mejor de las circunstancias, la certeza diagnóstica no llega al 85%. O sea que en una persona experimentada, digamos, que tiene décadas de dedicarse a ver pacientes parkinsonianos, tiene una certeza diagnóstica alrededor del 85%. ¿Ok? Aplicando, digamos, además los criterios del M10 para diagnóstico de enfermedad de Parkinson. O sea que se nos escapa un porcentaje bastante grande de cuadros que no son Parkinson. ¿Tá? Entonces,
¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es una definición anatomopatológica y voy a patear de nuevo el tablero, ¿okay? Es decir, porque la definición anatomopatológica de enfermedad de Parkinson es una degeneración de la tiara ventrolateralis de la pars compacta de la sustancia negra, donde existe una neurodegeneración con cuerpos de inclusión intracitoplasmático llamados cuerpos de Levy. ¿Tá? Ahora, que estos cuerpos de Levy están formados por alfa-sinucleína. ¿Okay? Es una proteína que se empieza a plegar en forma normal y empieza a conglomerarse y a depositarse y producir, digamos, una lesión en la cadena respiratoria de la célula que lleva a la apoptosis. Ahora, y esto, digamos, la alfa-sinucleinopatía, lo que se puede ver en los estudios anatomopatológicos, que empezaría en muchos casos por fuera del sistema nervioso, es decir, que muchos pacientes tienen alfa-sinucleína patológica en mucosa intestinal, en mucosa digestiva, en glándulas salivales, a nivel de la mucosa respiratoria. Es decir, como que habría un porcentaje de pacientes con Parkinson mediado por alfa-sinucleína que tendría un origen extracerebral. Y había otro porcentaje, quizás menor, que la enfermedad empezaría directamente intracerebralmente. Dietrich-Off fue el que describió la anatomía patológica, la despigmentación de la sustancia negra en 1919. Y fíjense que ya en esos 9 casos que describe Dietrich-Off, 6 tenían alfa-sinucleína, pero 3 no. O sea que 3 de los casos que describió Dietrich-Off, donde había despigmentación, o sea, muerte de las células pigmentadas por neuromelanina que tiene la sustancia negra, no tenían cuerpo de Levy, no tenían los cuerpos descritos por Fritz Levy. Si uno se va a las variantes genéticas de parkinsonismo atípico, de las variantes familiares, hay 2 tipos de mutaciones que son la PARC2 y algunas variantes, algunas mutaciones de PARC8, o sea, que involucra la hiperactividad del enzima LARC2, pueden mostrar una presentación clínica clásica con anatomía patológica sin cuerpos de Levy. ¿Okay? O sea que la presencia o ausencia de cuerpos de Levy no me diagnostica Parkinson, ¿de acuerdo? Es decir, uno puede decir, hay Parkinson que está mediado por una alfa-sinucleína patológica y hay Parkinson que no. O sea que esto está hablando que desde el punto de vista anatomopatológico molecular tampoco es una única enfermedad. ¿Okay? Hay algunas variantes que son alfa-sinucleinopáticas, la mayoría, quizás la mayoría, pero hay un porcentaje no despreciable que no tiene alfa-sinucleinopatía. Entonces, la otra pregunta que uno debe hacerse es ¿cuándo comienza el Parkinson? ¿Cuando empiezo con temblor o antes? El Parkinson tendría una fase prefisiológica, ¿de acuerdo? Es decir, donde uno tendría, digamos, una predisposición genética a enfermar, ¿de acuerdo? Una fase preclínica, donde se activa la enfermedad, pero el paciente está totalmente asintomático. Una fase premotora, donde el paciente empieza a tener síntomas no motores, pero ya tiene síntomas que pueden ser identificables. Una fase motora prediagnóstica y una fase motora diagnóstica. ¿Okay? Es decir, la enfermedad empezaría décadas antes, y probablemente la activación de la enfermedad sea a nivel extracerebral en gran parte de los casos. Los síntomas no motores tempranos generalmente son trastornos del sueño, es un trastorno especial del sueño que se llama RBD, REM Behavior Disorder, trastorno conductual asociado al sueño REM, donde el paciente actúa a las pesadillas. Normalmente en el sueño REM nosotros tenemos atonía muscular y lo único que se nos mueve son los ojos, ¿de acuerdo?
Y esto es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, porque si actuáramos las pesadillas, terminaríamos golpeados. Entonces, al haber atonía muscular y la otra condición fisiológica del sueño REM es que es un sueño profundo, ¿tá? Y por eso que la mayor parte de las pesadillas caen en el sueño REM, ¿tá? Entonces, por suerte nos acordamos de la mayor parte de las pesadillas, pero todas las noches soñamos con pesadillas, tenemos pesadillas horribles, pero por suerte, como son en sueño profundo, no nos las acordamos. Y por suerte, al tener atonía muscular, no nos lastimamos ni lastimamos a nuestro compañero de cama. Entonces, en el Parkinson habría una alteración en este desacople del tono muscular y se empieza a actuar el sueño. Entonces el paciente grita, golpea, patea, ¿de acuerdo? Mientras está dormido, ¿ok? Otro de los síntomas premotores es la pérdida del olfato, la hiposmia. Y esto es algo típico, donde dice, bueno, una pregunta, ¿y cómo está su olfato? ¿Tiene buen olfato? Y dice, no, a ver, pero yo nunca tuve buen olfato. Bueno, yo nunca tuve, ¿hace cuánto nunca tuviste? Desde la infancia, desde la adolescencia, desde los 30 años, 40 años. Entonces, es hiposmia de larga data, generalmente, ¿tá? Trastornos del ánimo, hay la depresión, realmente una depresión atípica, con apatía y mucho desgano, y puede haber alteraciones del sistema nervioso autonómico menores. Pero sobre todo, digamos, la constipación es el síntoma disautonómico más frecuente premotor en la enfermedad de Parkinson. Y después viene la etapa, digamos, de diagnóstico motor, con los síntomas clásicos motores. Hay síntomas motores que son más sutiles, como la bibliografía, como el cambio de la dominancia. ¿De acuerdo? Que eso es algo que aparece mucho antes que la hipocinesia, donde el paciente que por ahí era zurdo o era diestro empieza a utilizar el lado contralateral porque, digamos, cambia la dominancia. Entonces, existen síntomas motores prodrómicos, como dije, cambios en la escritura, ojo seco, hombro congelado, síndrome del manguito rotador. Son todos síntomas que son inespecíficos, que son difíciles, pero cuando uno dice A, B, C, D, ahí es donde uno tiene que tener en cuenta. Es decir, bueno, está con discreta bibliografía. Era diestro y ahora es zurdo, o era zurdo y ahora es diestro, o era ambidiestro, pero era zurdo, pero después empezó a usar la diestra. Era, digamos, empieza con ojo seco, empieza con micrografía, manguito rotador, deprimido, constipado, guarda, digamos, son muchos síntomas premotores clásicos y motores, digamos, prodrómicos que orientan a pensar en Parkinson. Y esto es muy importante a la hora de la nueva tecnología, de las aplicaciones y los devices nuevos desarrollados para el diagnóstico ultra precoz. Y la introducción de la inteligencia artificial en el diagnóstico de ultra precoz en la enfermedad de Parkinson. La inteligencia artificial hoy en día tiene una sensibilidad del 99% en diagnosticar hipomimia en micrografía. De acuerdo, es decir, que es bastante sensible este tipo de devices que se están desarrollando. Este es un paper publicado de lo que se llama transformadores de visión. Los transformadores generativos preentrenados, es lo que se llama GPT, digamos, se originan, digamos, primero para inteligencia artificial en el lenguaje, el chat GPT, ¿de acuerdo? El chat GPT, que todos conocemos, bueno, es un transformador generativo preentrenado que superó a las redes neuronales convolucionales, que fueron las primeras redes de inteligencia artificial. La aplicación del transformador generativo preentrenado en la determinación de imágenes en visión, lo que se llama el VIT, el transformador de visión, utiliza mecanismos de autoatención para modelar las dependencias entre palabras de un texto y pueden, digamos, con aprendizaje automático, diagnosticar Parkinson a partir de datos de escritura y a partir de datos, digamos, de imágenes faciales, con una velocidad, precisión y exactitud mucho mayor que los métodos tradicionales de aprendizaje profundo, con una tasa de casi el 100% de eficacia diagnóstica.
O sea que esto probablemente, digamos, nos cambie mucho en el diagnóstico clínico, aunque cuando hagamos un diagnóstico clínico de Parkinson a través de una micrografía o a través de una hipomimia o de ambas cosas utilizando inteligencia artificial, también lleguemos tardíamente. Es decir, nos tenemos que anticipar por el tipo de tratamientos moleculares que se están viniendo, que se están estudiando, tratar de hacer un diagnóstico quizás en la etapa, hasta le diría, prefisiológica. ¿Tá? También están los síntomas premotores, y de los síntomas premotores los más importantes son la disminución del olfato y el trastorno del sueño REM. ¿Okay? La depresión y la constipación son síntomas que son muy inespecíficos. ¿Okay? Salvo que es una depresión atípica, con mucha apatía, pero digamos, son síntomas que son bastante inespecíficos y comunes. Pasando a los métodos diagnósticos habituales, tenemos la ultrasonografía. La ultrasonografía vamos a pasarla rápidamente porque tiene una sensibilidad del 60-65%, es muy operador dependiente, o sea, no es lo mismo alguien que esté ultra entrenado en esto que alguien que no, ¿de acuerdo? Y lo que uno ve es la hiperecogenicidad de la sustancia negra en la enfermedad de Parkinson. Esto es lo que se ve, digamos, este es un mesencéfalo. Bueno, no sé qué pasó. Apreté algo y... ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Ven el signo de Mickey Mouse? ¿Lo ven ahí? Es un mesencéfalo. Hay que tener un poquito de imaginación en ecografía, ¿de acuerdo? Como ver imágenes en las nubes. Y acá lo que se ve está hiperecogénico. Acá, que en este no se ve la hiperecogenicidad. Pero de todos modos tiene muy baja sensibilidad y especificidad. ¿Okay? El rol de la resonancia magnética, lo habló recién el profesor Melich, nos sirve, la resonancia magnética convencional nos sirve para diagnosticar los atípicos, es decir, tratar de diagnosticar la PCP, de acuerdo con el signo del colibrí, tratar de diagnosticar las multisistémicas, la variante cerebelosa, con el signo del panecillo caliente o de la cruz, ¿no? O las variantes parkinsonianas, de multisistémicas con la hiperintensidad a nivel del putamen, digamos, la hiperintensidad putaminal que se ve, la atrofia cerebelosa que uno puede ver en la oligopontocerebelosa, y uno también la atrofia a nivel del mesencéfalo, y hay una serie de indicadores que los especialistas en neuroimágenes utilizan, y quizás nosotros también nos fijamos mucho, que son algunos índices o relaciones de mesencéfalo y protuberancia para ayudarnos en el diagnóstico diferencial de estos cuadros patológicos. Pero a ciencia cierta, cuando uno ve alteraciones en la resonancia, ya la clínica muestra claras diferencias. ¿Okay? O sea que es una apoyatura más que uno utiliza la resonancia convencional para diagnosticar parkinsonismos atípicos. ¿Tá? Ahora bien, lo que sí es importante es esto, digamos, es la resonancia de alto campo. Cuando uno hace una resonancia en un equipo de 3 Tesla para arriba, uno puede resonar el hierro y resonar la neuromelanina. ¿Tá? Entonces uno puede utilizar dos técnicas, la SWI, ¿tá? Que son las imágenes ponderadas de susceptibilidad, ¿de acuerdo? Donde uno lo que va a ver es este signo, que es el signo del colibrí, ¿tá? Entonces donde se ve en blanco el nigrosoma 1, ¿tá? Esto es una resonancia normal, donde se ve la cola del colibrí, ¿tá? Y acá en el Parkinson, donde se pierde esa imagen, digamos, de cola de colibrí que se ve en el mesencéfalo. ¿Okay? Acá se ve bien clarito la cola de colibrí. ¿Lo ven ahí? Sí. Es decir, se ve bien blanquita en la SW1. ¿Tá? Después, cuando uno utiliza el T1 STIR en un equipo de alto campo magnético de 3 Tesla para arriba, uno puede hacer resonar la neuromelanina. La neuromelanina se ve blanca en el T1, ¿tá? Y lo que se ve es la pérdida de esa imagen blanca de la neuromelanina a nivel de la sustancia negra en el mesencéfalo. ¿Okay? Son dos, estas imágenes son muy sensibles y específicas, 98% de sensibilidad y especificidad. ¿Tá?
tiene la misma sensibilidad y especificidad que un DAT scan con TRODAT para ver déficit dopaminérgico o un PET con fluorodopa, ¿de acuerdo? Y con un costo muchísimo más bajo. Entonces esto hace que nosotros estemos usándolo muy frecuentemente como apoyatura en el diagnóstico diferencial o en el diagnóstico muy precoz de cuadro parkinsoniano. ¿Ok? Bien, después lo que uno puede también utilizar es la gammagrafía miocárdica o la centellografía miocárdica con un marcador que es el MIB, que es la metoiodobencilguanilina. Y lo que uno evalúa acá es la denervación cardíaca. Las alfa-sinucleinapatías denervan el corazón. ¿tá? Entonces uno va a ver tanto en la enfermedad de Parkinson, o en la enfermedad de cuerpo de Levy, o en la atrofia, en la falla autonómica progresiva, van a ver una denervación cardíaca que no la van a ver en la multisistémica, que no la van a ver en la PCP, que no la van a ver en la corticobasal. Y esto nos ayuda a veces a hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo cuando uno está hablando con una degeneración estratonígrica, que es una multisistémica, que a veces es muy difícil de diferenciar clínicamente. Entonces uno puede pedir una gammagrafía con MIB para ver si hay denervación cardíaca. Si hay denervación cardíaca, apoya el diagnóstico de un Parkinson, si no a una multisistémica. ¿Cuál es la limitación? Es que cuando hay comorbilidad, por ejemplo, diabetes, hay denervación cardíaca y eso nos va a dar falsos positivos. ¿Okay? También los antidepresivos, antipsicóticos, beta-bloqueantes pueden alterar estos resultados. Las imágenes de biomarcadores de imágenes, lo que nosotros podemos medir son tres cosas actualmente. ¿tá? Una es dopamina a través de un precursor que es la fluorodopa, se transforma en fluorodopamina, y lo que yo voy a marcar es la dopamina pegada en receptores posinápticos. ¿Okay? Este es el PET con fluorodopa. Y también puedo evaluar la presinapsis con dos métodos. Uno con el DAT scan, que es el SPECT, es un SPECT con iodootropano, que lo que marca es la presinapsis, ¿tá? Y el otro es un PET con florbenacina, que lo que hace es un bloqueante del transportador vesicular de monoaminas y que también marca presinapsis. ¿tá? Entonces vamos a tener el PET con fluorodopa posinapsis, PET con florbenacina presinapsis y el SPECT con TRODAT. Lo que vamos a marcar es transportador de dopamina. Hay trazadores promisorios para marcar alfa-sinucleína, ¿de acuerdo? Pero, a ver, tampoco va a ser diagnóstico. Lo que nos va a hacer diagnóstico es de Parkinson asociado a alfa-sinucleinopatía, porque ya les dije que el PARC2, por ejemplo, algunas mutaciones de PARC8 no tienen alfa-sinucleinopatía. Entonces, es de esperar que el PET con marcadores para alfa-sinucleína sea negativo en estos pacientes y que no te descarte Parkinson. Lo que te va a descartar es Parkinson asociado a un mecanismo molecular alfa-sinucleinopático. ¿Okay? Y ahí tenemos un nuevo trazador que permite, digamos, evaluar la presencia de alfa-sinucleína patológica a nivel del cerebro. También tenemos biomarcadores húmedos, ¿tá? A través de sangre o a través de sangre, por ejemplo, donde uno saca una muestra que puede ser sangre, líquido esofágico, saliva o biopsia tisular, y uno puede tener marcadores. Los marcadores más importantes húmedos actualmente son los genéticos, que uno lo puede a través de muestra de sangre o saliva, los de alfa-sinucleína a través de la muestra de sangre, de líquido cefalorraquídeo y de lágrimas y tejidos periféricos. Los de alfa-sinucleína uno puede a través de tejidos periféricos con tinciones específicas para la alfa-sinucleinopatía,
Es decir, uno puede ver el depósito de alfa-sinucleína en la mucosa intestinal, en las glándulas salivales, a través de una pequeña muestra por punción, o a través de una técnica de multiplicación que se llama RT-QuIC, Real Time Quick, que multiplica la proteína patológica tanto en sangre como en el isofosforalquidrio. Y también uno puede medir la actividad de la glucocelulosidasa A, que es otro de los mecanismos moleculares asociados a enfermedad de Parkinson. ¿Tá? Es decir, hay variantes genéticas de enfermedad de Parkinson en las cuales hay mutaciones heterocigotas de la GBA. La mutación homocigota de la GBA es una enfermedad que es una enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad sistémica con visceromegalia y que afecta al sistema nervioso central produciendo un cuadro de demencia y Parkinson. Que es rápidamente progresivo comparado con el Parkinson, con el Parkinson típico, el Gaucher, pero hay variantes del Parkinson típico que se asocian o no a demencia, que tienen evoluciones crónicas típicas del Parkinson, que tienen mutación heterocigota para GBA, y es por eso que se están estudiando drogas que estimulan esta enzima para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Esto es lo que yo les decía, la Real Time Quaking Induced Conversion, que es una técnica que surge de los estudios diagnósticos para priones, ¿de acuerdo? Donde uno puede multiplicar la presencia de alfa-sinucleína patológica y de esa manera aumentar mucho la sensibilidad de detección de alfa-sinucleína en líquido esofagorraquídeo y en sangre. Esto es lo que le decía, lo de las biopsias. Esto es muy interesante, lo de la biopsia intestinal, porque, a ver, las endoscopías digestivas son estudios que se hacen corrientemente como estudios de control para prevenir cáncer de tubo digestivo. ¿Okay? Si uno pudiera incorporar como protocolo de rutina la toma biopsia de mucosa gástrica y mucosa colónica y oyeyunal, y utilizar técnica para alfa-sinucleína, uno podría hacer un diagnóstico premotor de enfermedad de Parkinson. Es decir, al menos en casi el 70% de las variantes que se llaman extracerebrales, de origen extracerebral del Parkinson. Entonces uno podría potencialmente utilizar estrategias contra la alfa-sinucleína a nivel periférico con mayor éxito que cuando ya la enfermedad arribó al sistema nervioso central. Esto, digamos, es medicina del futuro, pero no sé cuánto tiempo puede llegar a pasar, quizás no tanto tiempo, ojalá. Los biomarcadores genéticos también, digamos, hoy cada día aparecen mutaciones genéticas nuevas. Tenemos hasta el momento, digamos, en los estudios de asociación del todo el genoma, han detectado 90 variantes independientes en 78 regiones genómicas. O sea que hasta el momento las variantes genéticas son 90 enfermedades distintas, ¿okay? Las variantes familiares, y se presume que las formas esporádicas de enfermedad de Parkinson también sean variantes genéticas de mucho menor chance de habilidad. ¿Okay? Entonces, el uso de biomarcadores en el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, utilizando neuroimágenes genéticas, fluidos biológicos y tejidos, pueden diferenciar subtipos de Parkinson, subtipos moleculares, pueden hacer diagnóstico prodrómico de la enfermedad de Parkinson, un diagnóstico preclínico y el diagnóstico diferencial con otros parkinsonismos, y nos permitiría, digamos, utilizar tratamientos en forma ultra precoz. Vamos a pasar ahora a terapéutica de la enfermedad de Parkinson. Yo voy a dar un pantallazo de la situación actual, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poco qué es lo que, cuáles son los últimos avances en tratamiento y la terapéutica del futuro. ¿Cuál es la mejor receta para la enfermedad de Parkinson? Bueno, este es un gráfico de mi autoría.
donde uno muestra todos los medicamentos, todas las herramientas terapéuticas que usamos en el Parkinson. Y vamos a ver que se utilizan medicamentos antiparkinsonianos, se utilizan medicamentos que modulan la función autonómica, psicofármacos, tratamientos no farmacológicos, tratamientos quirúrgicos, y tratamientos de rehabilitación. ¿Okay? O sea que, de acuerdo a cuál sea el estadio evolutivo que tenga cada paciente y cuál sea la problemática que presente cada paciente, porque no todos los pacientes pasan por todos los estadios evolutivos ni tienen todos los problemas. ¿Okay? Va a ser cómo vamos a tratar a nuestro paciente. Por eso el tratamiento del Parkinson es un tratamiento a medida. Entonces, vamos a tener distintas etapas evolutivas. Paciente de novo, donde hay un periodo de luna de miel, donde todo nos va bien. Hay progresión después de la enfermedad, donde uno tiene que hacer ajuste a la medicación y empezar a combinar fármacos para que el paciente tenga el mismo rendimiento. Después viene el periodo donde hay complicaciones del tratamiento, empiezan a haber fluctuaciones y disquinesias o complicaciones no motoras, psiquiátricas, donde uno tiene que hacer ajuste de medicación y hacer terapias combinadas, y acá entran lo que se llaman medicamentos on demand. Y después la enfermedad avanzada, donde uno tiene que utilizar terapias de avanzada, como es el Deep Brain Stimulation, digamos, la capacidad cerebral, sistemas de bomba de infusión subcutánea, intraduodenal, de fármacos y tratamientos de síntomas no dopaminérgicos. Entonces, hay todo un viaje, también un paciente con enfermedad de Parkinson, y este punto es fundamental, es cuando salimos, partimos, iniciamos la ruta, el rutero de viaje, ¿no? Que es el paciente de nuevo. Y esto es muy importante, cómo tratamos el paciente de nuevo. ¿Tá? Y aquí hay una controversia histórica, que es si la levodopa debería darse a todos los pacientes del inicio, o si en algunos casos sería recomendable posponer la levodopa y recurrir a otras drogas. Estas son las monoterapias aprobadas por FDA. Hay inhibidores de la MAO, la levodopa, carbidopa, agonistas dopaminérgicos y amantadina. Y cada uno tiene pros y contras. Los IMAO son efectivos, se dan una vez al día, tienen efectos colaterales muy bajos, y la contra, digamos, importante que tienen los IMAO es que tienen potenciales interacciones farmacológicas importantes. La levodopa es el tratamiento más eficaz, rápidamente comienza el efecto sintomático, y las contras que tienen son las fluctuaciones motoras y las disquinesias a largo plazo, y a veces a no tan largo plazo. Los agonistas dopaminérgicos son los que son efectivas, retrasan el inicio de la levodopa y nos permiten hacer una estrategia de ahorro de levodopa, disminuyen el riesgo de complicaciones de levodopa. Si no solamente me retrasan el inicio, sino que además me disminuyen el riesgo de complicaciones de levodopa terapia. ¿Cuál es el talón de Aquiles de los agonistas dopaminérgicos? Los efectos neuropsiquiátricos. En jóvenes, el trastorno de control de los impulsos. Y en gente mayor, las alucinaciones. También los ataques de sueño. Digamos, para los agonistas ergóticos, que ya prácticamente no se utilizan, efectos específicos fibroplásticos, como es la fibrosis valvular cardíaca, la fibrosis pulmonar y la fibrosis retroperitoneal. La amantadina es una droga que tiene poderosos efectos antidisquinéticos, como el gran pro que tiene un efecto antiparkinsoniano suave, y el talón de Aquiles de la amantadina son los efectos cognitivos, porque tiene efecto anticolinérgico, y edema de miembros inferiores. Entonces, levodopa o agonistas, o que le damos al paciente, el pulpopol ya se nos murió, así que hablando del ciclo de la levodopa y las modas, la levodopa sale en el año 67, se utiliza en forma discrecional, y en la década del 70 se introducen los agonistas dopaminérgicos. Y ahí se empieza a plantear, se empiezan a ver los efectos colaterales de la levodopa, surge la cirugía a principios de la década del 70, y se empieza a plantear en la década del 80 las estrategias de ahorro de levodopa. Cuando salen los agonistas no ergóticos, empieza a haber una levodopafobia y se empieza a hablar hasta de toxicidad de la levodopa.
levodopa aumentaba la tasa de muerte neuronal, y empieza a haber una levodopafobia, la gente empieza a tenerle miedo a la levodopa, primero los médicos y después los pacientes. Después, en el siglo XXI, en el año 2000 a 2010, empieza a haber un uso cuidadoso de la levodopa, donde se establecen puntos de vista mucho más equilibrados del uso de levodopa y estrategias de ahorro de levodopa dependiendo de la edad, dependiendo de la severidad sintomática y el estado mental de los pacientes. Con la descripción de los efectos neuropsiquiátricos de los agonistas y con la introducción de las nuevas tecnologías en cirugía, surge la agonista fobia, es decir, empieza a haber fobia al empleo de agonistas dopaminérgicos, a tal punto que este año se planteó el año pasado, perdón, en el Mundial de Parkinson, una persona relevante de Canadá dijo: yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que utilicé un agonista dopaminérgico para tratar un paciente con Parkinson. Me parece demasiado exagerado eso, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque dicen, bueno, total, la levodopa es el tratamiento que es más eficaz, y si el paciente, ¿por qué lo voy a privar de un tratamiento útil y con una excelente respuesta? Y si el paciente se me complica, después utilizo terapias avanzadas para controlar al paciente con complicaciones de la levodopaterapia. Fíjense que cada uno de estos cambios conceptuales se correlacionan con la introducción de tratamientos nuevos. O sea que hay cambios que están impulsados quizás por la evidencia, también por la moda y también por la industria. ¿Okay? Entonces uno tiene que ser bastante equilibrado y distante, digamos, a la toma de decisión de qué tipo de tratamiento vamos a utilizar. ¿Okay? Quería nombrar que este cuadro no es de mi autoría, fue audazmente afanado a mi maestro y mentor Oscar Garjani, ¿no? Pero bien lo puse la cita. ¿Cuál es nuestra experiencia? Digamos, generalmente no es lo mismo un paciente joven que un paciente viejo, ¿de acuerdo? Como cualquier enfermedad crónica. No es lo mismo tener diabetes neonatal que diabetes a los 10 años de vida que diabetes a los 80. ¿De acuerdo? Con respecto, las enfermedades crónicas son crónicas, y cuanto más precoz comienza una enfermedad crónica, más tiempo vamos a dejar que se desarrolle, más tiempo vamos a tener para que haya complicaciones del tratamiento. Entonces, vamos a tener que ser más cuidadosos en los pacientes más jóvenes. ¿Okay? Entonces, cuanto más joven es el paciente, quizás uno debe ser más prudente con el uso de levodopa de inicio, ¿de acuerdo? Y tratar de utilizar una estrategia de ahorro de levodopa. Ahora, ¿qué es joven? Yo creo que la definición de juventud es totalmente subjetiva, ¿de acuerdo? Yo este año cumplo 62 años y yo me siento joven, ¿de acuerdo? Pero mis hijas no me ven jóvenes y tienen la edad de nuestros residentes. Pero bueno, yo creo que hay una subjetividad, y que hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces uno tiene que tratar de diferenciar ese tipo de pacientes. Hay pacientes que por ahí tienen 70 y pico de años, pero que están muy bien físicamente, que están intactos cognitivamente, y que, ¿por qué no probar una estrategia de ahorro de levodopa o utilizar quizás terapias combinadas de inicio para tratar de utilizar la dosis mínima posible de levodopa? Bien. Otra de las cosas que hay que también diferenciar son errores comunes asociados a la levodopaterapia. Muchos países, estoy hablando de países centrales, Estados Unidos y muchos países de Europa, dan la levodopa 3 veces al día. ¿De acuerdo? Y la levodopa tiene una cinética que no da para 3 veces al día. ¿Tá? Es una droga con una vida media de 2 horas. Entonces, lo que se ha visto es que cuanto más pulsátil sea el estímulo dopaminérgico por administrar a intervalos muy separados la levodopa, mayor es la incidencia de cambios plásticos farmacodinámicos a nivel del cerebro, que van a llevar a la inducción de efectos colaterales como son las fluctuaciones y displasias. O sea que si vamos a usar levodopa, ya sea de entrada o cuando empecemos a utilizar la levodopaterapia, respetemos un intervalo que no sea mayor a las 4 horas.
Un intervalo interdosis, ¿está? Es decir, 8, 12, 16 y 20 horas puede ser un intervalo bastante adecuado, porque cuando uno utiliza intervalos mucho más amplios, el riesgo de complicaciones es mayor. ¿Tá? Y esto hay evidencia. ¿Tá? Es decir, esta es una publicación de Laureano y Lin, que demostraron que la reducción de disquinesias, la incidencia de disquinesias, cuando uno da 4 veces al día la levodopa, es del 5% a los 5 años, mientras que cuando uno da 3 veces al día es del 50%. Es muchísima la diferencia. Y si ustedes me dicen, no, pero al final todos van a terminar con fluctuaciones de disquinesias, pero no es lo mismo tener fluctuaciones de disquinesias después de 10 años que después de 3 años. No es lo mismo tener fluctuaciones suaves que fluctuaciones con off súbitos. No es lo mismo tener disquinesias coreicas suaves que parecen tics que disquinesias coreobalísticas que parecen convulsiones. No es lo mismo, ¿ok? O por lo menos para mí, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los enfoques terapéuticos de las complicaciones motoras inducidas por la levodopa? Primero, la prevención con estrategias de ahorro de levodopa mientras esto sea posible y mientras valga la pena. Porque si yo tengo un Parkinson de comienzo muy tardío, una persona me viene, un paciente de 85 años con un inicio de un Parkinson, bueno, a ver, el riesgo de utilizar otros medicamentos es bastante más alto desde el punto de vista autonómico, desde el punto de vista cognitivo y psiquiátrico, y bueno, qué sé yo, si en 10 años hace complicaciones, estamos superando ampliamente la expectativa de vida de un país nórdico. Entonces, a ver, uno tiene que tener sentido común en esto, que digamos, es distinto un paciente que empieza muy tardíamente el Parkinson que aquel que empieza muy precozmente el Parkinson. ¿Tá? Y recuerden el uso racional de la levodopa. Cuando usemos la levodopa, dosis mínima a los intervalos cortos, desde su inicio. Entonces, a medida que progresa la enfermedad, vienen después las complicaciones motoras y el camino se hace más escabroso. ¿Okay? Y las complicaciones motoras uno tiene que tener en cuenta factores farmacocinéticos que sean fácilmente modificables, es decir, cuando un paciente tiene fluctuaciones motoras o tiene fallas en la respuesta, es decir, el paciente toma la medicación y no le hace efecto, es porque esa dosis no se absorbió, y entonces hay que ver si hay factores relacionados a la deglución, a disfagia orofaringia, a tiempo esofágico prolongado, a gastroparesia, ¿tá? Con vaciado gástrico retardado, ¿tá? O que tenga algún tipo de interacción absortiva, sobre todo, digamos, con la dieta. No nos olvidemos que la levodopa es un aminoácido aromático, los aminoácidos se absorben por transportadores, ¿de acuerdo? Y compiten con los aminoácidos de la dieta. Entonces, uno tiene que hacer una dieta de redistribución proteica. O sea, lo que hacemos es, estos pacientes que tienen mucha interacción con los alimentos, le damos una dieta vegana durante el día y paleo a la noche. ¿Tá? Es decir, toda la proteína a la noche. Y de esa manera el paciente tiene un mejor rendimiento de la levodopa diurna. Hay factores farmacodinámicos, que uno es la pérdida de la capacidad de almacenamiento intracerebral de dopamina, ¿tá? Por una cuestión de la neurodegeneración, y después cambios plásticos en la población de receptores y cambios de la transcripción genética, que son los que generalmente originan las disquinesias, ¿tá? Que pueden ser de principio y de fin de dosis, o de pico de dosis o de beneficio. ¿Cómo tratamos estas complicaciones motoras? Fraccionando la levodopa, es decir, si el paciente la tomaba cada 4, cada 3 horas y media, cada 3 horas, cada 2 horas y media, cada 2 horas, quizás no es conveniente darla a intervalos menores de 2 horas. Recordemos que la levodopa tiene una vida media de 2 horas. Si las disquinesias son de pico de dosis, reducimos la cantidad por dosis. Si las disquinesias son bifásicas, aumentamos la cantidad por dosis para superar la concentración umbral. La amantadina tiene una eficacia antidisquinética significativa para las disquinesias de pico de dosis, y como herramienta poco convencional uno puede utilizar la clozapina, la tradefilina, la sonizanida como agentes antidisquinéticos. Pero generalmente cuando con este tipo de
de herramientas, que es el fraccionamiento o el uso de amantadina, no es suficiente, uno tiene que pensar en terapias de avanzada. Hay distintas formulaciones de levodopa, tenemos las estándar, las de disolución, que son dispersables, que se absorben mucho más rápidamente, y tenemos las de liberación controlada. En los Estados Unidos y en Europa hay combinaciones duales, donde el comprimido tiene parte de liberación controlada y parte de liberación inmediata, que uno lo puede armar, digamos, prácticamente combinando una formulación dispersable con una formulación HBS o de acción controlada. Bien, dentro de los agonistas también nos ayudan a prolongar el tiempo on y nos permiten utilizar dosis más bajas de levodopa, y también a veces eso reducir las disquinesias. Lo mismo que el uso de inhibidores enzimáticos como los inhibidores de la CONT, como es el entacapone o el opicapone, los IMAO, como es la acilefilina, la razacilina, y la istradafilina, que no lo tenemos en la Argentina, que es un antagonista adenocínico A2A, o sea que es un derivado de la cafeína. ¿Okay? Con respecto a los medicamentos on demand, que es cuando el paciente entra en off y que no puede salir, lo más fácil y casero es dar levodopa dispersable, que uno puede o darle un comprimido que se dispersa, como es las formulaciones dispersables, o molir y disolver un comprimido de levodopa estándar. El uso de levodopa inhalatoria, que no se dispone en la Argentina, que es el Imbrija, es un turbohaler que permite, digamos, una latencia de 5 minutos en la acción de la levodopa. La problemática es que cuando un paciente requiere terapia a demanda, los off son muy importantes, y pedirle que haga una inspiración profunda a un paciente que esté en off es muy difícil. A veces uno se pregunta, quienes diseñan los fármacos muchas veces están lejos de los pacientes. Pero vayan a pedirle a un paciente en off que haga una inspiración profunda con un turbohaler. Es muy difícil. Algunos pueden, produce mucha tos también. La levodopa también se puede administrar disuelta en jugo de naranja o en agua con vitamina C, y de esa manera armamos lo que se llama citrodopa. La vitamina C lo que hace es estabilizar, evita la oxidación de la levodopa, y le damos la levodopa líquida. La apomorfina subcutánea sublingual también se utiliza a demanda. La apomorfina se puede utilizar en lapiceras inyectoras, lo que se llaman Penject, es un agonista no ergótico, la apomorfina, de vida media muy corta, de 30 minutos, pero que se puede administrar por vía subcutánea, y tiene un efecto que aparece en pocos minutos de la administración de un pulso subcutáneo de apomorfina. Acá ven cómo es la lapicera inyectora, y uno lo puede utilizar a demanda o en pulsos fijos. También hay una apomorfina sublingual, pero produce muchas náuseas. Este es el Imbrija. Y cuando el paciente ya está más complicado, ahí lo que usamos son tratamientos de avanzada, y ahí tenemos dentro de los tratamientos de avanzada las cirugías y las bombas de infusión. Tenemos en la cirugía, cuando la cirugía es la DBS, ¿no? la estimulación cerebral profunda. Las cirugías lesivas no debieran usarse. ¿Okay? Hay otro tipo de intervenciones que son el Gamma Knife y el IFU, que es el ultrasonido, que es microonda, de acuerdo, donde lo que uno puede hacer es mejorar más el temblor que otra cosa. El IFU y el Gamma Knife. Para mejorar rigidez, para mejorar hipocinesia, para mejorar disquinesias, o sea, fluctuaciones y disquinesias, el DBS o las bombas de infusión de fármacos. Y ahí vamos a tener bombas de infusiones duodenales a través de una gastrostomía, como es la duodopa, bombas de infusión subcutánea a través de agujas subcutáneas, como tenemos la apomorfina subcutánea en bomba, o la produodopa, que es la administración de foslevodopa por vía subcutánea. ¿Okay? Esta es la duodopa. La duodopa es levodopa metiléster,
Y la problemática de la levodopa-etilester es que se transforma en etanol y en levodopa en el hígado, y el etanol, si bien son concentraciones muy bajas, como es crónico, produce neuropatía, ¿tá? Que ese es el talón de Aquiles de la duodopa, más allá de que requiere una gastrostomía y que esto, digamos, por ahí no es muy simpático para la gran mayoría de los pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, que son los que generalmente más necesitan este tipo de tratamientos. Hay que tener en cuenta que en los tratamientos de avanzada, solamente el 1% de los pacientes acceden a este tipo de tratamientos en primer mundo. Esta es la bomba recientemente lanzada, hace menos de un año, que es la Produodopa, que es por vía subcutánea, ¿tá? Que es mucho más amigable este sistema por vía subcutánea. Y esta es una bomba que carga un parche y que administra por vía transdérmica la levodopa, ¿tá? Esta bomba, que se llama Neuroderm, todavía, digamos, no está aprobada, pero está sometida a aprobación por la EMA en el curso de este año, probablemente salga este año o el año próximo, ¿tá? Estas son las bombas de apomorfina, estas bombas que ponemos en nuestro país. Probablemente dispongamos para fin de año y principio de año próximo las bombas de Produodopa, que es la levodopa por vía subcutánea en bomba. Y la cirugía, hay que tener en cuenta cuáles son los costos de los tratamientos. Los tratamientos son bastante costosos, ¿okay? En la Argentina el tratamiento con apomorfina está alrededor de los $3.000 a $5.000 por mes, ¿tá? El tratamiento de una cirugía está alrededor de los $100.000 y cada 5 años hay que cambiar el aparato, ¿tá? Hay que ver cuál va a ser el costo de la Produodopa, ¿tá? Hay que saber qué pacientes seleccionan la cirugía. No cualquier paciente es candidato a cirugía. Por ejemplo, pacientes que no responden a la levodopa no son candidatos, pacientes que tienen cuadros atípicos no son candidatos, pacientes con difusión cognitiva no son candidatos, pacientes con depresión no son candidatos, pacientes con hipertensión descontrolada no son candidatos, pacientes cardiópatas inestables no son candidatos, los pacientes que no pueden colaborar durante la intervención quirúrgica no son candidatos, los pacientes que requieren anticoagulación continua tampoco son candidatos, y obviamente los pacientes con enfermedad oncológica activa tampoco son candidatos. ¿Cuáles son los blancos? Hay 3 blancos: el pálido interno, el subtálamo y el tálamo, el BIM. Y de acuerdo a cuál sea el síntoma es qué blanco usamos. Cuando el BIM es un núcleo que es para el temblor, no sirve para otra cosa. Entonces, generalmente el BIM lo limitamos a pacientes con temblor esencial o pacientes que tienen formas muy temblorosas de Parkinson. Y generalmente lo que utilizamos son el subtálamo y el pálido interno. Y esto depende de las características del paciente. Si lo que predominan son las disquinesias y la distonía, vamos a usar el pálido interno. Si lo que predomina son las fluctuaciones motoras, vamos a usar el subtálamo, ¿okay? Eso es como vamos a utilizar. Y lo que es más interesante es lo que se acaba de aprobar en los Estados Unidos y que ya está llegando a la Argentina, que es la estimulación cerebral profunda adaptativa, ¿tá? Que son los estimuladores de circuito cerrado. Los estimuladores de circuito cerrado se autorregulan, son como los cardiodefibriladores, ¿tá? ¿Vieron la diferencia entre un marcapaso y un cardiodefibrilador? Es un marcapaso que además te saca de un paro cardíaco o de una fibrilación ventricular. Estos son aparatos que se autorregulan en forma adaptativa porque tienen un circuito cerrado, y esto tendría un rendimiento mucho mejor y un manejo postquirúrgico también mucho más sencillo que los pacientes, que los marcapasos anteriores, ¿no? Entonces, generalmente en un paciente que es candidato a una terapia avanzada, lo que uno hace es ver si ha tenido antecedentes psicocidopaminérgica, trastorno control de los impulsos o somnolencia excesiva. Si no lo ha tenido, uno puede considerar apomorfina. Si tiene efectos relacionados al tratamiento, considerar hacer estimulación cerebral profunda o duodopa subcutánea, digamos la Produodopa. Si el paciente
tiene antecedentes de psicosis dopaminérgica, uno puede directamente considerar la estimulación cerebral profunda o la prodopa. ¿Okay? Si los pacientes tienen más de 70 años, tienen algún grado de demencia, tienen caídas, tienen disartria, tienen freezing de la marcha, mejor, digamos, no usar la estimulación cerebral profunda. Si no la tienen, uno puede utilizar la estimulación cerebral profunda, ¿tá? Y después hay tratamientos para síntomas que no responden bien a la dopamina, y esto es una necesidad insatisfecha, ¿de acuerdo? Y acá tenemos al freezing de la marcha, a las alteraciones posturales, a la inestabilidad y caídas, la disartria, disfagia y cefalorrea. Es decir, algo podemos hacer, pero digamos, son necesidades que son insatisfechas. Para el freezing de la marcha, sin duda, lo mejor es, si es el freezing de la marcha es en off, tratar el off. Si el freezing es en on, es decir, a pesar del on, lo mejor es la rehabilitación kinesiológica. ¿Okay? Para las alteraciones posturales, primero ver si está con agonistas, ¿tá? Porque los agonistas pueden empeorar y producir esto, lo que se llama síndrome de Pisa, o producir esto que se llama camptocormia, ¿tá? Uno retira el agonista y ver qué es lo que pasa. Si no mejora, lo que uno puede proponer es rehabilitación kinesiológica, reeducación postural global, utilizar una mochilita con un peso más o menos de 2 kilos, también ayuda a corregir la postura, y a veces también la toxina botulínica puede plantearse para mejorar esto. Para inestabilidad y caídas, quizás lo mejor es, digamos, hay que determinar qué es lo que hace caer a estos pacientes. Si es el freezing, si son las disquinesias. A veces el paciente se cae porque tiene disquinesias muy violentas y uno tratando las disquinesias mejora el tema de caídas. A veces es un tema cognitivo y de desatención, ¿tá? Y entonces, dando incrementadores cognitivos como es el donepezilo, mejoran las caídas, ¿tá? Entonces, determinar qué es lo que hace caer a nuestros pacientes. Entonces, el manejo va a ser aumentar la levodopa, tratar la hipotensión ortostática, dar un anticonestrásico, quitar los obstáculos y mejorar el ambiente del paciente. Para disartria, disfagia y cefalorrea, disartria y disfagia, la rehabilitación foniátrica, eventualmente considerar la gastrostomía, y para la cefalorrea, la toxina botulínica es el tratamiento de elección, y uno puede utilizar el hiperatropio en aerosol tópico a nivel bucal para reducir la producción de saliva durante un par de horas. Hay otro tipo de fármacos que uno puede utilizar, como pueden ser anticolesterásicos para el tema cognitivo, la midodrina y la domperidona para la hipotensión ortostática, igual que la fluorocortisona, clozapina y quetiapina para la psicosis, y la pimavanseline, que hace pocos años que salió, también para tratamiento de síntomas no motores. Nos quedan 2 minutos para hablar un poco del futuro, de lo que se está haciendo. Dentro de las cosas que se están haciendo son las terapias dirigidas o apuntadas a la genética. Es decir, y ahí tenemos las terapias anti-alfa-sinucleína a través de inmunoterapias activas o pasivas, la activa a través de una vacuna, como es el Afinis, y la pasiva a través de anticuerpos monoclonales, ¿tá? Hay varios anticuerpos monoclonales que están terminando fase 2B, tanto en la enfermedad de Parkinson, mediado por alfa-sinucleína, es decir, con alfa-sinucleína positiva, así como en atrofias multisistémicas, ¿tá? ¿Cuál es la limitación que tenemos? Es que probablemente este tipo de estrategias terapéuticas sirvan en pacientes en estadio premotor, ¿de acuerdo? Y probablemente, digamos, los resultados no sean del todo satisfactorios porque seleccionamos pacientes ya avanzados para este tipo de tratamiento, ¿ok? Después tenemos focalizadas a la alfa-sinucleína también drogas como el linotinib, que inhibe la agregación de alfa-sinucleína. Los pocos estudios clínicos demostraron que no es una molécula óptima el linotinib, que es un antineoplásico, ¿no? El target de la GLP-1, con agonistas para la GLP-1, que lo que hacen es disminuir la inflamación de la agregación de alfa-sinucleína, y se están probando el liraglutide, el semaglutide, es otra indicación más de estas drogas agonistas de la GLP-1, más allá de la obesidad. Las inhibidores de la LARC2,
también que bajan la actividad de la LARC, como pueden ser los oligonucleótidos antisentido contra la LARC2, que lo que hacen es silenciar un poco esta enzima que está hiperactiva e hiperfosforila. Y para aquellas variantes mediadas por grupos de velocidad A, el venglustat y el miglustat, donde hay estudios en fase 2 utilizando este tipo de tratamientos. Quizás el diseño de los estudios clínicos tienen que seleccionar pacientes en estado preclínico a través de biomarcadores que nos permitan utilizar este tipo de herramientas terapéuticas en forma ultra precoz para evitar que se desarrolle la etapa motora en la enfermedad. ¿Qué nos depara el futuro? Quizás una de las cosas que más me ha llamado la atención es la nanotecnología. La nanotecnología en farmacoterapia. ¿tá? Y la nanotecnología en farmacoterapia permite utilizar pequeñas moléculas, como pueden ser liposomas, nanopartículas de poliméricas, nanopartículas de hierro, que nos permiten meter cosas adentro de esa nanopartícula y eso va a facilitar el acceso a la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Y puedo meter dopamina, puedo meter levodopa, puedo meter dopamina con hierro, ¿de acuerdo? Y yo a eso lo puedo mejorar la selectividad por el pasaje de la barrera hematoencefálica. Pues si yo meto dopamina dentro de un liposoma y se me filtra por el riñón, me va al hígado. Ahora, si yo le pongo, digamos, fragmentos de colina y de acetilcolina a este liposoma, va a reconocer los receptores que están en la barrera hematoencefálica y va a pasar la barrera hematoencefálica y no se va a ir al hígado o al riñón. ¿Me siguen? Es decir, es una manera. Y si le pongo, digamos, alguna molécula magnetizable, yo puedo a través de un casco magnetizable hacer de que estas moléculas vayan al cerebro con mayor dirección y facilidad. Esto se está haciendo a nivel animal, ¿de acuerdo? Y uno puede darle dopamina, hacer que la dopamina pase la barrera hematoencefálica en el roedor, y uno puede meter partículas magnetizables y activarlas magnéticamente en forma externa y hacer una estimulación cerebral profunda, transitoria, no invasiva en el roedor. ¿Me siguen? Es más, si agarro esa molécula y le pongo oro, el oro puede ser activado fototérmicamente y por radiación infrarroja yo puedo activar el oro y puedo estimular un cerebro activando el oro por radiación infrarroja. Esto parece ciencia ficción, es ciencia, ¿tá? Es el futuro. Hay que ver qué nos va a deparar las investigaciones, si siguen exitosas o hay algún tipo de fracaso que lleve pero digamos, esto quizás es parte del futuro de que nos están viniendo, digamos, en la investigación, en la nanotecnología aplicada a la neurofarmacología. Para concluir, no existiría una única enfermedad de Parkinson, existe una necesidad de redefinir biológicamente a lo que hoy llamamos Parkinson. Hay muchas enfermedades sumidas bajo el paraguas de Parkinson y que se requieren de biomarcadores para poder diferenciarlas, que la mayoría de los biomarcadores nos dan información a nivel grupal y no individual, y que uno, digamos, debiera diferenciar este tipo de subtipos de enfermedad para poder dar tratamientos dirigidos para estos tipos de pacientes. Y sobre todo cuando tratamos a un paciente con enfermedad de Parkinson, lo más importante no es el destino, sino el viaje. Bueno, muchas gracias a todos.